este viernes y el siguiente viernes. Vamos a hablar algo de algo muy importante en cuanto a uno de los atributos de Dios. Dios tiene muchos atributos. Siempre nos dicen omnipresente, omnisciente, omnipotente. Claro, son atributos únicos que Dios tiene. Tiene otros atributos que son comunicables. Por ejemplo, el atributo de que Dios es amor. Y ese es un atributo comunicable porque nos lo comunicó a nosotros también como creyentes. Dice que nosotros debemos permitir que seamos llenos hasta que sobreabunde el amor de Cristo en nosotros, como dice Pablo. Entonces, ese es un atributo de Dios que es comunicable. Hoy quiero hablar de otro atributo que también es comunicable para nosotros, pero es un atributo que yo digo que todos son muy importantes, pero es un atributo muy, muy predominante en Dios. Aparte del amor, este va pegado al amor, porque no pueden ser separados. Esta noche quiero hablar de un atributo de Dios que se llama la misericordia. Voy a estar haciendo una serie de estudios los viernes acerca de vida cristiana y de temas bíblicos acerca de la vida cristiana, porque definitivamente estamos enfrentando situaciones muy difíciles, situaciones muy complejas en nuestra sociedad, en nuestros colegios, en nuestros trabajos. Vemos cada día más a Dios fuera del escenario de un gobierno, de una sociedad, de un país, de una familia y de nuestras propias vidas. Cuando Dios sale del escenario, solo puede quedar el caos, solo puede haber la confusión y el enemigo entra a aprovechar esos espacios. Entonces, vamos a hablar de la misericordia de Dios para el creyente, de la misericordia de Dios para su pueblo. Hay dos pueblos, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Hay un pueblo que es el pueblo de Israel escogido por Dios, y que un día va a redimir en el futuro un remanente, el cual él va a redimir y lo va a tomar para sí, el cual ese remanente a futuro reconocerá a Jesucristo como Salvador personal. Pero hay otro pueblo que el Señor está formando, que es la iglesia. Entonces, Israel es un pueblo y la iglesia es un pueblo, pero Dios ha hecho uno solo de ellos dos, dice Pablo, por medio de Jesucristo. Pero hay un pueblo identificado históricamente por Dios y hay un nuevo pueblo que tenemos espiritual diseñado por Dios a través de la iglesia. Vamos a ir al libro de Deuteronomio y con esta introducción, pensando en la misericordia de Dios, pensando en su paciencia. Misericordia habla de paciencia, una paciencia sobrenatural. Porque la misericordia de Dios, a veces uno dice, yo tengo misericordia y paciencia, pero uno a veces hace esto, se me acabó la paciencia. Esa expresión que uno pasa una rayita en la cabeza y dice, hasta aquí llegué, se me acabó la paciencia. Para Dios no, para Dios es una paciencia sobrenatural y Él nos la ha pasado a nosotros, es un atributo comunicable. Que la misericordia de nosotros también debe ser una misericordia sobrenatural. Una misericordia que no tiene límite. Bien, Pedro dijo, maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y el Señor le dijo, bueno, él dijo, pero tantas veces, siete, el Señor dijo 70 veces 7, como diciendo, mire, 70 veces 7 da un número inmenso. Simplemente te estoy diciendo un número para satisfacer tu ansiedad, pero el trasfondo es siempre que puedas perdonar y tener misericordia y tener paciencia, hazlo. Pablo nos invita en cada una de sus epístolas, más en las epístolas de Pablo a Timoteo, diciendo que tengamos misericordia, tengamos paciencia los unos con los otros, que sobrellevemos las cargas de los unos con los otros. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. Pastor, ¿cuánto tiempo? El que sea necesario, porque es que la misericordia de Dios es inagotable, es inmensa su misericordia. ¿Por qué? Mire, antes de ir a Deuteronomio, qué pena con ustedes, siempre se me vienen a la mente mis versículos. Salmo 136, mire lo que dice tan interesante el salmista, acerca de esa
atributo de Dios tan maravilloso. Dice el Salmo 136, versículo 1, hablando de la misericordia, dice, alabad a Jehová porque Él es ¿qué? Bueno, porque Él es bueno. Porque y quiero que subrayen eso, para siempre es su misericordia. Para siempre. Presente continuo, está ahí, ese verbo. Para siempre. Entonces, mire que la misericordia es para siempre. Y nosotros queremos tener misericordia para siempre. No tiene un límite, no debe haber un límite. En estos atributos que Dios nos pone en nuestra vida a través del Espíritu Santo y nos da ese fruto del Espíritu, es un atributo en el cual no podemos desconocer. La misericordia debe ser una marca del creyente. Debemos tener siempre misericordia, siempre. Mire que segunda de Pedro 3:9, quiero que me acompañen ahí, nos habla de algo del Señor, de su misericordia. Mire, segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, habla de paciente, habla de misericordia, su misericordia es para siempre. La palabra paciente es misericordia, dice, sino que es paciente para con nosotros, ¿ok? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, ese es el deseo del Señor. Y Él tiene paciencia. ¿Y cuánto tiempo va a esperar el Señor en su misericordia? Pues para siempre. Pero va a haber un momento en que Él ya tendrá que poner un tiempo. Y su misericordia es para siempre en este momento que tengamos la vida y tengamos esta generación humana, pero va a llegar un momento en que el Señor ya cierra esa puerta y es natural, tiene que cerrar ese ciclo cuando el Señor vuelva por nosotros, por su iglesia. Y a pesar de eso, seguirá su misericordia a través de la tribulación y la gran tribulación, usted lo sabe. Va a haber también predicación del Evangelio, porque el Señor quiere que todos se arrepientan. Él quiere que todos, pero todos no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque el hombre, pues, por su naturaleza, se burla y dice, no hay Dios. Y quitémonos sus lazos y quitémonos todas esas cosas que nos han vendido del cristianismo y del pecado y de que nos vamos a condenar, todas esas cosas. El hombre dice, eso no hay Dios. El hombre se burla y no hay Dios. Pero Dios cierra ese ciclo porque tiene que cerrarlo y debe cerrarlo. Ahora vayamos al Deuteronomio, porque aquí hay una historia bien interesante en la cual el Señor plasma su misericordia, de la cual queremos sacar algunas lecciones para nuestras vidas. Hablar de la misericordia de Dios viene desde el día que Adán salió del Edén. De ahí empezó su misericordia. Antes no había pecado, no había nada que perdonar, no había que tener nada de paciencia, todo funcionaba perfectamente. Cuando el hombre sale del Edén, no sale y Dios comienza desde ese momento a ejercer su misericordia. Y su misericordia se vio como le dio a Adán y Eva herramientas y formas de hacer las cosas, les puso un trabajo, pero siempre estuvo con ellos. No significa que, como ustedes pueden ver la historia, de cuando sale Adán y Eva, no significa que Dios los echó, cerró la puerta y se olvidó de ellos. Digo, mira a ver cómo se defienden. Mira cómo, no, la misericordia de Dios siguió con ellos. ¿Tenían que pagar el precio del pecado? Sí. ¿Había una disciplina que cumplir? Sí. ¿Había unas consecuencias que asumir? Sí. Pero la misericordia de Dios nunca se apartó de ellos. Nunca sufrieron de hambre. Tuvieron un lugar donde estar. Les enseñó técnicas de cómo comer, cocinar, hacer, cazar, una serie de elementos. Y Dios estuvo con Adán y Eva y se nota, porque su vida permitió que fuera prosperada y bendecida, a pesar de estar en pecado o haber hecho el pecado original. Dios actuó con misericordia siempre con ellos. Veamos entonces esta escena en Deuteronomio capítulo 4. Cuando Moisés escribe este capítulo, lo hace
a la nueva generación de judíos. Muchos de los que habían estado en el desierto murieron. Bueno, todos, los menores de 20 años hacia abajo no, los de 20 años hacia arriba murieron todos. Pero resulta que los de 20 años no entraron, pero habían recibido la ley en Sinaí y todos los estatutos de Dios. El tema es que muchos de los que murieron no comunicaron a sus hijos la ley de Dios, por olvido, por descuido, por negligencia, por pereza o porque no se les dio la gana. Yo no voy a hablar de Dios con mis hijos, sigamos este mundo así, sigamos nuestras vidas y resulta que Dios sabe cuál es nuestro corazón. Entonces le dijo a Moisés, Moisés, hay que repetir la lección. Entonces Moisés lo que hace en estos capítulos de aquí en adelante es volver a repetir la ley a la nueva generación de judíos que sobrevivieron y ya estaban dispuestos a entrar a la tierra prometida. Entonces Dios tuvo que hacer lo siguiente. Vayamos al versículo 1 para entrar en contexto. Dice del capítulo 4 de Deuteronomio. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. ¿Quién está hablando? Moisés, interlocutor de Dios. Y dice lo siguiente, dice, oye, entonces les voy a repetir lo que les dije a sus padres y abuelos, ahora se los voy a repetir a ustedes para que teniendo lección dada, lección aprendida. Y ustedes ya vieron lo que pasó en el desierto, ahora ustedes van a entender qué deben hacer para que eso no vuelva a suceder. Cuando uno no aprende de sus errores y pecados, está condenado a repetir la historia. Entonces, Dios sabe que si no lo hacía, ellos iban a volver a repetir lo mismo que pasó en Sinaí, se iban a apartar de Dios, iban a seguir dioses ajenos, que eso era gravísimo. Ahora, mira lo que dice el versículo, que yo, versículo 1, ahora pues Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, ¿para qué? Bueno, entonces la razón era que aprendemos algo de la palabra de Dios, que Moisés dijo, esto está aquí, pero ¿para qué? Para que lo guardemos en un bolsillo, lo pongamos en una mesita de noche, lo pongamos en un cuadrito y ya. No. Moisés dice, muy bien, el tema es que yo les voy a dar todos estos, ahora cuando habla de estatutos y decretos, está hablando de todos los 660 y más elementos, aparte de los 10 mandamientos, como más de 600 decretos y estatutos de leyes civiles, de ley de salubridad, de leyes religiosas, de leyes de comportamiento, una serie de cosas que uno diría, pero ese montón de estatutos y decretos les permitió vivir en una forma civilizada y una forma coherente de una teocracia, de tener a Dios ahí para vivir adecuadamente. Entonces, ¿para qué todo eso? ¿Para qué toda la Biblia, pastor? ¿Para qué está desde Génesis a Apocalipsis? ¿Eso para qué está? Pues para lo siguiente, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. ¿Para qué está todo lo que Dios le dio a Israel? Pues para que lo ponga en práctica. ¿Para qué Dios nos dio la palabra de Dios? Pues para ponerlo en práctica, de tal manera que de esa manera Dios quiere que la Biblia sea una realidad en nuestras vidas. No solo seamos oidores, sino hacedores. Uno de los problemas de Israel cuando entra a la tierra prometida es que todos esos estatutos se les olvidó y simplemente no los ejecutaron y no vivieron a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Esclavitud, disciplina, exilio, pobreza, enfermedades. ¿Qué puede pasar con nuestras vidas? Igual, Dios dice que si estamos viviendo a la luz de su palabra, pues Él dará bendición. Y cuando yo hablo de bendición, no estoy hablando de dinero. La bendición, por ejemplo, es tener unos hijos, una esposa, un esposo, un trabajo, salud. Bendición es tener el pan diario. Bendición es abrir mis ojos, poderte contemplar cada día. Bendición es esa. Entonces, si queremos de esa manera, Dios dice, bueno, si va a ser de esa manera, qué bendición. Ahora, sigamos leyendo el versículo 2.
Entonces, ahí viene el no. Recuerde que esto es muy importante porque la ley es un pacto condicional. Dios dice, si tú haces esto, yo te doy bendición. Pero si tú no lo haces, yo te doy disciplina. Y suena como duro, ¿cierto? Eh, a veces eso es como garrote y zanahoria. Pero es que Dios sabe que somos muy rebeldes, somos testarudos, olvidadizos y lo más triste, lo que hizo Israel fue de ser desagradecido. Se les olvidó quién los sacó de Egipto. Se les olvidó quién los mantuvo 40 años en el desierto, comiendo de una forma milagrosa, tomando agua de una forma milagrosa. Sus vestidos no se dañaron, sus pies no se hincharon, no se enfermaron. Solo murieron aquellos que por disciplina de Dios, pero el resto entró. Ahora mire, ¿cuál es la condición? Versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardes los mandamientos de Jehová vuestro Dios. ¿Vieron lo que hizo Jehová? Más para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Perdón, que me saltó una línea. Entonces, miren, ¿qué tenemos que hacer? Dios le dice, no vayan a añadir ni vayan a quitar, porque la ley que yo les doy es perfecta. Dios nunca se equivoca, hermanos. Dios es sabio y Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, si Dios nos dio su palabra, no le vaya a quitar, no, es que este pedacito como habla de que, no, eso no lo aplico porque no. O le añadimos cosas de nuestra experiencia, tampoco. Dios es muy celoso. Dios es tan celoso que Él dice, esta es mi palabra y necesito que nadie intervenga. Es perfectamente dada. Ahora, miremos un poquito el contexto, qué pasó. Miren lo que pasa. Veamos, y quiero que me acompañen ahí al versículo 21. Entonces, en el versículo 21, Moisés se pone de ejemplo. Es muy interesante que Moisés dice, me voy a poner de ejemplo para que ustedes aprendan qué es la misericordia y qué es la disciplina de Dios. Ahora, son dos componentes que van muy de la mano. Dios es muy misericordioso, Dios es paciente, pero no es tonto. No es un Dios que simplemente pasa por alto el pecado. No, Dios es paciente, su misericordia es para siempre, pero hay una cosa que Él tiene en justa medida, se llama justicia. Misericordia y justicia van en perfecto equilibrio en el corazón de Dios. Miren lo que hace Moisés. Yo les dije que vamos a predicar dos hasta 3 viernes porque hablar de la misericordia de Dios es bastante largo. Pero miren lo que dice el versículo 21. Entonces, avancemos. Bueno, versículo 6. Entonces, mire la recomendación y luego saltamos allí. Entonces, después el versículo 6 dice lo siguiente. Guárdalos. ¿De qué estamos hablando? De los estatutos y decretos de Dios para el pueblo de Israel, para que viva a la luz de ellos, para que vivas y vivamos de acuerdo a la escritura. Dice, guárdalos pues y pónmelos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¡Qué maravilla! Poder entender que nosotros encontramos en la palabra de Dios sabiduría e inteligencia. Por eso Dios dice, ni le añade ni le quite absolutamente nada y guárdalos. ¿Qué significa guardarlos? Poner la Biblia en una mesita por ahí al fondo. No, guardarlos significa ponerlos en nuestro corazón y en nuestra mente, que cuando tengamos la necesidad, los sacamos de ahí guardados, los sacamos para repetirlos, memorizarlos, expresarlos, repasarlos, como dice la escritura, rumiarlos y tragarlos de tal manera que podamos estar llenos de la palabra de Dios. Es una expresión literaria que muchas veces se usa con los profetas cuando ellos se comían los rollos como una expresión de comerse la palabra de Dios viva. Ahora, hasta ahí Moisés, ¿qué hace? Moisés le dice, muy bien, estoy repitiéndole lo que le dije a sus padres y ahora a ustedes. Y si ustedes hacen todo esto, va a ser una maravilla.
y van a encontrar que Dios es misericordioso. Vea, ya vamos para allá, porque hasta acá me dice, pastor, ¿pero dónde está la misericordia de Dios? No, este es el contexto para que entiendan por qué el capítulo 4 comienza de esa manera. Comienza hablándole al pueblo judío, a los nuevos que van a entrar, los jovencitos y jovencitas que son de 20 años hacia abajo, son muy, haga de cuenta, está entrando un pueblo muy joven, muy inexperto, sin poca experiencia, y aquí necesita que este pueblo adquiera sabiduría e inteligencia y no cometa los errores y pecados del pasado que cometieron sus abuelos y sus padres. Entonces Moisés les dice, muy bien, estos son los estatutos, van a guardarlos, van a vivir de acuerdo a ellos, los van a poner en práctica, no van a quitar ni a poner nada de la escritura que vamos a tener acá y van a adquirir sabiduría e inteligencia. Cierra ahí y más adelante, versículo 13, mire lo que dice. Y él os anunció su pacto, el cual los mandó por poner por obra los 10 mandamientos y lo escribió en 2 tablas de piedra. Entonces Moisés les recuerda que hubo un pacto. El pacto mosaico habla de la ley de Dios. Es un pacto condicional. Significa que hay una condición. Dios actúa y yo tengo una responsabilidad de la contraparte. Entonces, condicional significa, yo te doy si tú te comportas así, pero no te doy si no te comportas de esta manera. Es condicional. ¿Y por qué es condicional? Porque buscaba guardar el carácter y la conducta del pueblo de Israel. Mantenerlo, como dice, en línea de una integridad como pueblo. Por eso era un pacto condicional. Muy bien. Ahora, versículo 16. ¿Todo esto es para qué? ¿Para qué toda la ley, estatutos, decretos y los 10 mandamientos? Versículo 16. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que se halla en el agua y debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seáis impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Si ustedes miran todos estos 3, 4 versículos que hemos leído, Dios es específico. No cabe duda el pueblo decir, ay, pero Dios, tú dijiste que no hiciéramos figuras de humanos, pero hicimos de estos de animales. No, Dios es preciso en su palabra. Cuando la escritura nos habla, no deja dudas, no deja vacíos. Y lo que le dice aquí Moisés a ellos, todo lo que yo estoy repitiendo de la ley es para que ustedes no se corrompan. Es para que ustedes no pierdan el norte. Es para que ustedes solo adoren a un solo Dios. ¿Recuerdan los que pasamos nuestro primaria y bachillerato cuando no? Ahora yo no sé, a veces no enseñan eso todavía, pero a veces, como ha cambiado tanto el pénsul de los colegios, yo me acuerdo cuando yo estaba en primaria me enseñaron historia de Colombia, ¿recuerdan? Y recuerdan que nos enseñaban que los chichas adoraban al sol y la luna, ¿se acuerdan? Y los llamaban, ay, se me olvidó el nombre de los dioses, era Bachué y qué, y bueno, ya se me olvidó la historia. Después le tengo el dato, pues se me vino a la cabeza. Chue y Chía, la luna era Chía y el sol Chue. Ese hermano Octaviano, vea, si aprendió bien la lección. Le enseñaron bien la historia allí en primaria. Eso era en primaria. Y resulta que uno dice, pero ¿por qué los indígenas adoraban la luna y el sol? Mire la respuesta acá. Es que Dios sabía que el carácter del hombre es irse por lo que ve, por lo extraordinario y reluciente, pero nunca se preguntó, ¿y quién lo hizo? Porque el que lo hace es mayor que lo que estoy viendo. El que lo hace es mejor que lo que yo estoy ya viendo. Entonces debo adorar al que lo hizo y no a lo que yo veo creado.
Entonces, mire que Dios es perfecto en eso y les cierra todas las posibilidades al pueblo de Israel diciendo, no me vayan a adorar a otra persona, a otro ser, a otro ser celestial o de los astros de la tierra. Porque Jehová, terminamos el versículo 19, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces, miremos aquí, hasta aquí, hasta aquí, Moisés le repite en una forma muy resumida, dice, todo esto es para un solo fin, ustedes no se corrompan, no pierdan integridad, sean luz y sal de la tierra, mantengan la santidad, mantengan la separación, mantengan la unión con Dios, mantengan su palabra en su mente y su corazón para que adquieran sabiduría e inteligencia. Hago un alto. Usted como persona, ustedes como familia y nosotros como sociedad queremos tener sabiduría e inteligencia, hay una sola fórmula, se llama tener la palabra de Dios en nuestras vidas. No hay otra manera, no hay otra forma. Esa es la fórmula. Y dice, y Moisés les dijo, vívanla. No la añaden ni le quitan, sino vívanla cada día y ejecútenla en su vida. Entremos al versículo que me interesa y estamos hasta ahora en la introducción, qué pena con usted, pero esto es importantísimo entenderlo y es muy clave entenderlo para después entender la misericordia de Dios. ¿Cómo? Cómo Dios es misericordia. But you taking your medicine? Miriam tiene abierta la... The same medicine that doctor gave you the last time. ¿Ah? Ya, bueno, gracias a Dios. Ya desactivamos. Bueno, muy bien. Listo. Bueno, es parte del tema y voy a cerrar acá un momentico. Listo. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Retomamos. Entonces, hasta aquí llega el contexto. La pregunta que a uno le queda, si Dios fue tan claro, tan preciso, tan conciso, tan ilustrativo, y lo escribió en unas tablas de la ley, se lo entregó a Moisés y se escribió la escritura, porque esto fue escrito. Alguien me va a decir, bueno, algunos teólogos y algunos historiadores dicen que no fue posible, si usted lo lee, que Israel tuviera esto escrito, que en esa época, estamos hablando casi 3.000 a 4.000 años antes, que no había escritura ni lectura. Eso no es cierto. Y ya el mundo moderno demostró que en esa época sí había escritura y lectura, y sí había, y Moisés escribió eso. Por eso Dios dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella. Es decir, todo lo escrito está ahí. Entonces, Dios fue tan ilustrativo que no había disculpa para decir, me equivoqué porque no sabía, cometí un error porque era ignorante o simplemente lo cometí en inocencia. No, no y no. Y hoy día es igual. No podemos decir, es que yo cometí la mentira porque no sabía que era mentira pecar. O cometí el acto de desacreditar a alguien o ser un falso testigo. No. O de desear el bien del prójimo y la envidia. No, eso está escrito. Dios y Pablo y todas las epístolas de los apóstoles nos hacen énfasis de que mire, eso está escrito y todo está escrito y Dios nos habló al comienzo a través de los profetas, dice el libro de Hebreos, ahora nos habla a través de la persona de Cristo y Cristo personifica la vida de un creyente. Ahora, versículo 21. Cerremos ahí. Versículo 20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Entonces, Moisés le dice, recuerden de dónde han salido. Recuerden que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto de 400 años de esclavitud. Eso es mucho tiempo. Y luego dice, versículo 21, que ahí viene, cuando Moisés se pone de ejemplo en esta situación para que el pueblo de Israel aprenda y entienda realmente acerca de la misericordia de Dios. Recuerde que estamos hablando de las lecciones para la nueva generación que salió del desierto y va a tomar la tierra. Y dice, y Jehová se enojó contra mí. Pero pastor, pero luego Dios no es un Dios de misericordia.
Sí. Dios es un Dios de paciencia y misericordia, pero Dios es perfecto equilibrio de justicia y de disciplina. Si no fuera así, entonces esto sería un caos. Dios es perfecto en eso. Y dice, Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces Moisés se pone de ejemplo y dice, miren, yo me enojé y cuando estaba en el desierto, Dios me dijo que le hablara a la piedra, a la peña, para que saliera agua. Pero yo en vez de hablarle con enojo y con resentimiento, le pegué a la piedra con la vara. Y Dios en su misericordia dio agua, pero luego me llamó a cuenta y me dijo, venga para acá, joven, venga para acá, dama y caballero, venga para acá. ¿Qué pasó? No, perdí los estribos, Señor, me dejé llevar de la ira, de mis emociones, perdóname. Bueno, sí, yo te perdono, yo tengo misericordia, yo te perdono. Pero no entrarás a la tierra. Dice que Dios se enojó. Ahora, no hablamos del enojo que manejamos nosotros, el enojo de pecaminoso, de rabia, de intensa ira y de odio. No, no, no. Ese enojo significa ese enojo de justicia diciendo, no puedo pasar por alto tu pecado. Te amo, te perdono, tengo misericordia de ti, pero en mi misericordia de perdón, en mi misericordia de amor, en mi misericordia de que lleves este pueblo, en mi misericordia que veas la tierra prometida, en mi misericordia que la ley y el pacto que he hecho contigo, que eres representante del pacto mosaico a mi pueblo, todo eso, pero tengo que disciplinarte. Y esa es la parte durísima y difícil que tenemos que entender como creyentes, que tenemos que enfrentar cuando nosotros nos corrompemos, como dice ahí. Todo el Señor nos ha dado su palabra, pero cuando nos desviamos, actúa su misericordia, pero actúa su disciplina y su justicia. Y eso es difícil. Y Moisés se puso de ejemplo. Y dice, versículo 22, así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. ¿Qué ven en esas palabras de Moisés? ¿Rabia? ¿Odio? ¿Desasosiego? No. Se encuentran palabras de paz diciendo, sí, Dios se enojó conmigo, bienvenido sea. Dios puso esta disciplina. Y en este versículo encontramos simplemente palabras de una aceptación en amor maravilloso. Dice, así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán. Se ve que aceptó de buena gana, digámoslo de esa manera, la disciplina de Dios. Dijo, Dios, si es así, bienvenido sea. Gracias por dejarme ver la tierra. Yo voy a morir de este lado. Está bien. Muy seguramente mis huesos pasarán, pero no pasaron. Entonces, pero Dios en su misericordia le permite ver la tierra. Óigalo, hay una misericordia de Dios, dice, está bien, Moisés, tranquilo. Vas a verla, pero tengo que actuar en disciplina. Y todo esto lo contó Moisés. ¿Por qué habla Moisés esto acá? ¿Por qué mete esos versículos, los inserta ahí? Porque diciendo, miren mi ejemplo. Yo abandoné el camino, yo abandoné los estatutos y las ordenanzas de Dios. Él me dijo que hiciera así y yo lo hice al contrario. Él me pidió esto y yo no lo hice de esa manera. Y cuando vienen esas cosas, viene una disciplina. Pero él muestra que esa disciplina a él no le amargó, no le desanimó, no le entristeció, simplemente dijo, Dios es misericordioso, me basta con ver la tierra y si tengo que hacerlo, lo acepto, Dios. Eso es aceptar una disciplina en amor. Y cuando nosotros seamos ejercitados en ella, tenemos que tener esta actitud noble de
Moisés. Dice la escritura que era un hombre manso, un hombre inmensamente manso, de un control, de una dulzura, de una tranquilidad, de un sosiego. Y este hombre lo muestra este versículo. Mire cómo la misericordia de Dios se va mezclando en la vida de Israel y en la vida de Moisés. Y esa es la misericordia de Dios. Él dice bien el salmista, tus misericordias son para siempre. Para siempre significa que se ejercen todos los días en nuestras vidas. Pero esa misericordia tiene un punto final, como lo vimos en Primera de Pedro. Porque llegará un momento en que eso llegará a un punto final. Y tiene que ser así. Ahora, leamos el versículo 23. Guardaos. Mira ahora, ¿qué hace Moisés? Pide en oración y les pide al pueblo algo muy especial. Guardaos. No olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Entonces, aquí viene una petición de lo más profundo del corazón de Moisés. Y él hace énfasis en algo. Miren, no se metan en pecado. Por favor, se los pido. No se metan en pecado. No se aparten ni a la izquierda ni a la derecha. Guarden los estatutos, guarden los decretos, guarden la ley. Manténganse íntegros, manténganse en santidad. Por favor, no añaden, no quiten nada de la escritura. Y esta petición de Moisés es clara porque él vivió la disciplina de Dios en su vida. Una disciplina individual, pero que la hizo pública y se la mostró a todos diciendo, yo no voy a pasar. Y yo creo que más de uno se quedó con la boca abierta de los jóvenes. Moisés no pasa. Pero si Moisés duró con mis padres, mis abuelos, y ahora es nuestro guía, nuestro líder político, jurídico, religioso, no va a pasar. Y Moisés dice, sí, ¿no? Porque cometió un pecado. Y yo quiero que ustedes no cometan los mismos pecados y no quieran la disciplina de Dios. Porque Dios ha sido misericordioso conmigo y me ha ayudado todos estos años y su misericordia es para siempre. Pero Dios también tiene perfecta disciplina en mi vida. Y les dice, no voy a pasar sin resentimiento alguno en su corazón, pero les dice, guarden, no olviden lo que les estoy diciendo, no olviden lo que estamos estudiando hoy, no olvidemos lo que leemos cada día en nuestra Biblia en el antifonal de la iglesia, no olvidemos los mensajes, las predicaciones, la reunión de parejas, de caballeros, no olvidemos, porque si lo olvidamos va a pasar lo que voy a mostrarles ahorita en la escritura. Entonces, mire, sigamos leyendo versículo 23, bueno, 23 al final. ¿Por qué hace énfasis en las esculturas, en las imágenes? Alguien me dirá, pero pastor, yo, bueno, voy a ponerle un poquito el ejemplo. Uno de los problemas graves en la época del pueblo de Israel era entrar a Canaán y ahí venían los cananeos. Si ustedes leen un poquito de historia, los cananeos eran terriblemente perversos, impíos a morir, pero idólatras hasta la muerte. Entonces, cuando usted comienza a idolatrar, a buscar imágenes, y bien dice aquí Moisés, escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tuyo está prohibido. Resulta que cuando usted comienza a adorar esas imágenes, viene una serie de problemas, de pecados terribles. Por ejemplo, tenía la mala costumbre que a Moloc, uno de sus dioses, ofrecer sacrificios humanos. Entonces, no solo el hecho de adorar una imagen era, sí, la imagen y la adoraban, sino que tras de ellos había unos profundos pecados terribles, asesinatos de niños. Habían toda serie de perversidades sexuales, todo tipo de perversidad,
alcohólica, todo tipo de perversidad de palabras y de acciones. Entonces, Dios sabía que detrás de adorar a un Dios falso, comienza a derivarse un montón de cosas. Voy a dar un ejemplo. Quien su Dios se le convierte en las apuestas, eso se llama ludopatía, y comienza a adorar las apuestas y todo, ¿en qué termina? Termina entregando su casa, termina entregando su economía, su salud, comienza a robar, comienza a mentir, pierde el trabajo y todo lo que ustedes se imaginen para lograr satisfacer sus apuestas y llevar más dinero y apostar y perder, por lógica. Entonces mire que cuando usted coge un Dios, ese Dios le exige. Escúcheme, cuando usted escoge un Dios, ese Dios le comienza a exigir más. El Dios del alcohol. Entonces usted comienza con una cerveza, con un aguardiente, lo que quiera. Y ese Dios del alcohol, cuando usted comienza a adorar, le comienza a exigir más tiempo, más dinero, su familia, su economía, su salud y su vida. Dios sabía que cuando el pueblo doblara sus rodillas ante cualquier Dios, la serie de pecados serían mortíferos y desastrosos. Por eso Moisés entra en esto. Entonces miremos ahora el versículo 20. ¿Y por qué todo esto? Entonces, ¿por qué se prohíbe todo esto? Mire el versículo 24. ¿Por qué? Ahí está el por qué. Pero pastor, porque yo no me puedo tomar una cervecita, porque no me puedo tomar esto, aquello, porque yo no puedo meterme en ciertas cosas del mundo, porque tengo que ser tan, ¿cómo es que se dice? A veces tan santurrón o tan mamerto, o póngale usted el apellido que quieren a veces ponerle a todo esto. ¿Por qué tengo que ser tan apático? Exegético. Así también. ¿Y por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué tengo que mantenerme apartado de la idolatría? Y cuando yo hablo de idolatría, algunos dirán, pastor, pero es que ellos se adoran peces y cosas. Bueno, con todo respeto, usted puede tener en su casa también imágenes. Alguna vez, tiempo atrás, mucho tiempo atrás, en nuestra antigua iglesia, yo hice una visita sorpresa. Y recuerdo que entré y venía aquí a visitar a los hermanos. ¿Y sabe qué me encontré en la mesa? A Buda. Un Buda. ¿Sí? ¿Conocen al Buda? El gordito con la... Y entonces hago la siguiente pregunta, así en forma muy distraída, y les digo, oh, ¿y dónde lo compraron? No, en el mercado de las pulgas. Ah, ok. ¿Y eso tiene alguna relación, ayuda? Sí, dicen que eso trae buena suerte. Me cogí la cabeza yo. Hay imágenes y cosas impresionantes. Una vez también encontré otro, tenía unos elefantes en la sala. Y entonces yo de curioso, yo sabía si me inquieto, cogí el elefante y me pareció que estaba torcido y lo corrí. No, pastor, no lo corra. ¿Y por qué? Porque los elefantes tienen que estar de cola mirando hacia la puerta para que tengamos buena suerte. Y yo me cogí la cabeza. Imágenes. Mire, hermanos, todo lo que está escrito en la palabra de Dios no son cosas que el pueblo de Israel era algo que Dios inventaba, que como que no. Hasta el día de hoy tenemos imágenes y tenemos dioses ajenos y nos corrompemos a través de ellos. Y nosotros tenemos que apartarnos de ellos porque Dios tiene misericordia, y después entraremos bien al estudio en eso. Mire, seguimos hablando de la misericordia porque todo esto tiene que mencionar. Pero vayamos a la palabra, versículo 24. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto, pastor? ¿Porque usted lo dice? No. ¿Porque la Iglesia Bautista Valle Josafá es doctrinal 100%? Bueno, tal vez, por ahí es la idea. ¿O porque simplemente se le ocurrió? No, mire el versículo. Porque Jehová
Y quiero hacer énfasis en esto, subrayelo, porque Jehová, tu Dios, mi Dios, no es cualquier Dios, ni es el Dios pez, ni el Dios Buda, ni el Dios elefante, ni el Dios del alcohol, ni de las adicciones, ni el... No, porque Jehová, tu Dios, cuando dice Jehová es el Señor tu Dios, Señor, tú eres siervo, eres de Dios, Jehová, tu Dios. ¿Qué dice? Es fuego consumidor y Dios celoso. ¿Sí ve? Que hay disciplina de Dios. Es fuego consumidor. Dios es lleno de amor y misericordia, indeciblemente que sí. Y Moisés les dijo, Dios, el Dios que tenemos, es insuperable, es el mejor de todos. Por lo tanto, no se corrompan. Síganlo a Él. Sigan sus escrituras y su palabra. Porque Dios les hará misericordia cada día. Cada mañana veo tus misericordias, dice el salmista. Cada mañana tus misericordias son grandes y maravillosas. Pero el día que ustedes se aparten, si ustedes no siguen a Dios, Dios es consumidor y Dios celoso. La palabra celoso es no comparte nada con nadie. Dios es un Dios de absolutos. O usted está con Él o está contra Él. O recoge con Él o desparrama. No hay tibios, no hay tonos grises. Dios no va a compartir su gloria con ninguna imagen suya o mía. Porque Dios es fuego consumidor y celoso. Y Él actuará de acuerdo a su carácter y a sus atributos. Encuentran ahí por qué. Entonces, ahora entienden por qué tenemos que seguir los estatutos y seguir los decretos y los mandamientos de Dios. Porque Dios, mi Dios, es un fuego consumidor y es un Dios celoso. Terminamos acá. Versículo 25. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciere lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis. Totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ellas largos días sin que seáis destruidos. Entonces Moisés les dice, cuando ustedes, todas sus generaciones, y no hacen esto, pues simplemente va a venir la disciplina del Señor y lo van a enojar. Versículo 27, y Jehová os esparcirá entre los pueblos, diáspora, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová, y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Moisés les dice algo muy sencillo. Miren, cuando ustedes entren, sus hijos y sus nietos, ustedes tengan toda esta generación y ustedes no hagan el trabajo que yo estoy haciendo y se metan en pecado, Dios actuará y los va a desterrar y los va a entregar en esclavitud y tendrán que hacer lo que se hace allá. Dicho y hecho. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida? A los pocos años, adquirió las costumbres de los cananeos y buscó esposas de los cananeos y se mezcló con los cananeos. ¿Y qué pasó? Pues simplemente, después de todo ese tiempo, vino la mano de Dios sobre ellos y comenzaron, recuerdan
las primeras deportaciones a los sirios se los llevaron en un buen tiempo, luego vino la deportación de Babilonia y luego de eso vino luego la imposición romana y luego vino el destierro en el año 70, cuando el general Tito, a órdenes del emperador romano Vespasiano, les dice, van y toman a Jerusalén y los matan casi a todos y viene una dispersión de todo el pueblo de Israel. Mire, dicho y hecho. Dicho y hecho. Ah, el pastor, pero yo no lo sabían. Sí lo sabía. Ah, pastor, yo no lo sé. Ya lo sabe. Si usted tiene otro Dios hoy, Dios actuará en disciplina. Porque Dios es un Dios fuego consumidor y celoso. Ya lo sabemos. Ya lo entendemos. Ya lo estamos estudiando. ¿Qué falta? Practicarlo. De tal manera que Moisés dice, aquí hay pecado y espero que ustedes aprendan estas lecciones de vida que Moisés dejó para el pueblo de Israel. ¿Cuál es el atributo tan precioso del Señor? Se llama misericordia, se llama paciencia. ¿Cuánto tiempo a partir de esto Dios ha tenido paciencia con el pueblo de Israel? Hasta el día de hoy. ¿Sí lo sabía? Hasta el día de hoy Dios sigue amando a la niña de sus ojos. Y la seguirá amando a través de la tribulación hasta que rescate ese pequeño remanente y rescatará a su pueblo y lo llevará al cielo, a la nueva Jerusalén. Eso es misericordia para siempre, para siempre. Y la misericordia de Dios para el pueblo de Israel es histórica, ha sido para siempre. Si usted lee las Escrituras, cada vez que el pueblo de Israel estaba cumpliendo los estatutos, Dios los bendecía. Cada vez que se metían a adorar esculturas, Dios los disciplinaba. Y Moisés les dijo, aquí está la respuesta, hagámoslo y practiquémoslo. El próximo viernes entraremos al versículo 29. Y ya estaremos entrando, después de este preámbulo, después de esta introducción maravillosa que vamos a estudiar de la misericordia de Dios, vamos a ver cómo Dios nos da unas lecciones de la misericordia. ¿Por qué la misericordia? ¿Cuál es el alcance de la misericordia? Y cómo yo logro la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo logro ser restaurado en mi vida? Y eso es, vamos a aprenderlo de esa manera. ¿Y cuál va a ser la realidad de esa restauración en nuestras vidas? Cuando nosotros nos metemos en pecado, actúa la misericordia de Dios y la misericordia de Dios se manifiesta cuando empieza a restaurar nuestras vidas. ¿Hay respuesta de Dios a nuestros pecados? Claro que sí. Toda acción trae una reacción. Y ese versículo creo que nunca nos debe olvidar. Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Recuerden, ese es nuestro Dios, al cual servimos y amamos, lleno de misericordia, pero celoso también. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta noche por tu palabra. Permítenos, Señor, entender y comprender claramente que tú nos amas, que tú nos cuidas, que no tienes paciencia todos los días, pero solo nos pides unas cosas, solamente una sola cosa, que guardemos tus decretos, tus estatutos, tus mandamientos, y que no doblemos nuestras rodillas a ningún otro Dios. De tal manera que tu misericordia nos alcance cada día. Solo pides esto de nosotros, Señor. Permítenos, a través del Espíritu Santo, ser equipados perfectamente para ser maduros y perfectos en nuestras áreas de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a descubrir tu misericordia a través de este pasaje, que seguiremos descubriendo y escudriñando el próximo viernes. Y, Señor, tú eres un Dios celoso. Permíteme, Señor, que mi vida te complazca, te agrade cada día, porque tus misericordias son para siempre. En Cristo Jesús.